vamos a ver hoy día Efesios 6, del 10 al 13. Trajeron sus Biblias, así que va a ser un lindo tiempo también de estudiar juntos la palabra. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya llevamos muchos meses estudiando Efesios. Hemos avanzado versículo tras versículo y hemos llegado prácticamente a la instrucción final, la que está ahí en el capítulo 6, ¿no es cierto?, desde el versículo 10, donde parte Pablo diciendo, por lo demás, hermanos. En realidad, si uno ve el término ahí original, es como decir, finalizando, por último. Por último les quiero escribir algo más. Y ese algo más tiene que ver con lo que vamos a estar analizando durante estas siguientes semanas. La armadura de Dios, ¿no es cierto?, en esta batalla. Pero vamos versículo por versículo, vamos extrayendo, porque como ustedes saben, la Escritura es un gran tesoro donde uno escarba y el Señor nos va sacando, ¿no es cierto?, a relucir esos tesoros que indican a Cristo Jesús. Y dice así, entonces el versículo 10, ustedes lo pueden leer ahí donde están sentados. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la última instrucción? La última instrucción es esta: fortalezcanse en el Señor. Fortalecerse es obtener fuerza, es tener poder, ¿no es cierto? Tener esta nueva fuerza. Ahora, ¿cómo funciona eso? Fíjese que en primer lugar, el versículo nos dice que fortalecerse en realidad es algo que se hace en el Señor, porque la fuerza no es mía, no es de nosotros. El poder no es de nosotros, el poder es del Señor. Es el Señor el que nos fortalece. Es el Señor el que nos da su poder. En realidad, por eso la Biblia insiste en que la fuerza es de Dios. ¿Se acuerdan tantos versículos que dicen, ¿sabes qué? El brazo poderoso que me sostiene es el Señor. O por ejemplo, cuando Pablo mismo escribe de la fortaleza, dice cosas como esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece. Eso es Filipenses, ¿no es cierto? O doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién me fortalece? Cristo me fortalece. No soy yo el que me fortalezco a mí mismo. No son mis hermanos los que me dan fortaleza, porque somos todos débiles, porque somos todos polvo. Entonces la fortaleza solo viene de Dios. Es Él. Como dice también en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor nos da las fuerzas. No es algo que nosotros podamos levantarnos un día y decir, bien, voy a sacar fuerzas de flaqueza de la nada. No funciona tan así. Y si lo ha intentado, probablemente se ha desgastado otra vez, ¿no es cierto? Como nos pasa a todos. Son las fuerzas de Él. Y quiero detenerme aquí un poco y meditar un poco lo que está diciendo Pablo, porque él dice, fortalécete en las fuerzas del Señor, en las fuerzas que Él tiene. ¿Cuánta fuerza tiene el Señor? Piensa en eso. ¿Cuánta fuerza tiene el Señor? ¿Cuánto poder? Miren, hay un versículo que lo resume yo creo que muy bien. Isaías 40:15. Isaías 40:15 dice esto: he aquí que las naciones les son como gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. A ver, piensen en esto. Piensen en una gota de agua cuando llueve y que corre por la ventana. Una gota. Y ahora piensen en todas las naciones del mundo. Todas las naciones. Dice que son como una gota de agua para el Señor. ¿Ha ido a la feria? Ayer me tocó ir. Cuando vamos a la feria y ponen las manzanas ahí a pesarlas, ¿uno acaso le dice, oiga, quite el polvo, que eso va a pesar mucho? No, nadie quita el polvo de la balanza, porque el polvo es nada. El polvo no pesa ni un gramo. Y dice que las naciones para el Señor
son como ese polvo en la balanza, ¿no? No tienen peso para el Señor. No tienen peso. Piense en la OTAN. Piense en el BRICS. Piense en las islas del planeta. Son nada para el Señor. Para nosotros la OTAN, el BRICS, qué sé yo. El Señor dice polvo en la balanza. Polvo, yo hago así, ¡pum!, y se fue. Esa es la fuerza del Señor. En nada. De hecho, las estrellas, que son cientos de veces más grandes que la Tierra, dice el Salmo 8:3, que el Señor las formó con la punta de sus dedos. Con la punta de sus dedos. Ni siquiera dice que tomó la mano entera. Dice que con la punta, como haciendo una pelotita así de... Imagínense, las estrellas. ¿Qué tan fuerte es el Señor? Él es todopoderoso. No hay nada que le sea imposible. Nada. Y entendiendo eso, ¿para qué vamos a recurrir al autoengaño y levantarnos un día y decir, ya, yo puedo? Hoy día, yo sí que sí. Cuando en realidad nosotros no podemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ni siquiera podemos mirar el sol. No estamos ni siquiera hablando de que lo formamos, ni siquiera lo podemos mirar. Somos polvo de la tierra. Con eso no quiero decir que, ¿no es cierto?, que no podemos hacer las cosas confiadas, pero no confiados en nosotros mismos. No es en nosotros que está el poder. No, ¿para qué vamos a recurrir al orgullo de esta famosa frase, ¿no es cierto?, de decir, esto no me lo va a ganar? O sea, es típica, y ya cuando te dijiste eso a ti mismo, ahí te salió y clavaste el clavo bien derecho, ¿no es cierto? Esto no me lo va a ganar. Pero la verdad hay muchas cosas que sí nos ganan. Que sí nos ganan, ¿no es cierto? La debilidad que vamos sintiendo, o la debilidad que sentí, ¿no es cierto?, los últimos meses, y gracias a eso el Señor nos trajo para acá. Gloria al Señor. Pero no basta con recurrir simplemente a frases, ¿no es cierto?, de decir esto sí que sí. Cuando en realidad nosotros como hijos de Dios entendemos que lo que me da el aliento diario de vida es Cristo, es el Señor. Es partir el día diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, sé tú a través de mí. Sé tú a través de mí. ¿Estoy diciendo con esto que no hay que hacer nada? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el primer paso para el fortalecimiento es el reconocimiento de nuestra debilidad y el reconocimiento del poder de Dios. Ese es el primer paso para el fortalecimiento. Porque la fortaleza no está en mí, no está en mis ganas, está en el Señor. Él tiene todo el poder. ¿Te faltan fuerzas? Primero reconoce ante el Señor que te faltan fuerzas. Y anda a Él y dile, Señor, tú tienes todas las fuerzas. Ese es el primer paso. Por eso dice Efesios 6:10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces nos enojamos porque no me ayudó tal persona, no me ayudó el otro. Nos enojamos con nosotros mismos, es que yo no puedo. Sí, pero bueno, en eso consiste la vida, en comprender que hay uno solo que es poderoso, que es nuestro Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza, en aquel cuyas naciones, ¿no es cierto?, son como polvo en la balanza. Nada. Qué poderoso es el Señor. ¿Por qué entonces nos preocupamos por los acontecimientos del mundo? Si el Señor tiene el mundo en la punta de sus dedos. Entonces surgen aquí dos preguntas, creo yo. Si en realidad es Dios el que me fortalece y es una acción que Él hace, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo hacer algo o no debo hacer nada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando pienso en obtener fuerzas de parte del Señor, ¿de qué tipo de fuerza estamos hablando? ¿La fuerza para levantar un auto, un camión? ¿La fuerza para correr 1000 kilómetros? ¿De qué fuerza estamos hablando? Vamos a seguir leyendo y veamos cómo el texto nos conduce en esto, ¿ok? Volvemos al versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese cómo el texto te conduce y te dice lo siguiente. Sí, necesitas fuerzas. Las fuerzas provienen del Señor, pero Él te dio algo, una armadura,
de la cual tú te tienes que vestir. El vestirse. Recuerden que durante toda la epístola hemos hablado del vestirse y del desvestirse. Y que mucho de ese trabajo de vestirse y desvestirse tiene que ver con renovar la manera de pensar. Y pensar de acuerdo al Evangelio y de acuerdo a las verdades. El Señor tiene una armadura disponible donde las flechas y los dardos del enemigo no logran penetrar. Pero es algo que debemos vestirnos. Que debemos tomar en nuestra vida. Ya está disponible. La fuerza ya está disponible. Ya está disponible el Espíritu del Señor. Ya está disponible todo el poder del Señor. Y es su fuerza. A nosotros no nos corresponde nosotros sacar la fuerza. Nos corresponde vestirnos. Parece sencillo. No es tan sencillo. Pero nos corresponde vestirnos. ¿En qué consiste la armadura? ¿Acaso la armadura espiritual tiene que ver con una especie de armadura invisible, ¿no es cierto?, donde tiramos flechas a lo invisible? La verdad es que no es tan así. Pablo va a detenerse ahora a explicar con precisión y con detalle en qué consiste esto de ponerse la armadura. ¿En qué consiste esto de andar realmente armados con el poder de Dios? ¿En qué consiste y de qué manera? Él va a detenerse a explicarlo. Pero antes de proceder a esto, ¿para qué fortalecernos? Fíjese también cómo el texto ahí nos conduce. ¿Para qué quiero fuerza y de qué tipo de fuerza me habla? Está hablando de las acechanzas del diablo. ¿Lo notaron en el texto? Versículo 11. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Arraigado, plantado, como muralla, como columna de bronce, le dijo a Jeremías, ¿sí? Arraigado contra las acechanzas del diablo. ¿Entiendes esto? ¿O estás caminando por la vida sin la consideración de que en realidad el diablo y sus demonios te acechan? Hay una acechanza activa contra nosotros. Una acechanza activa en campo enemigo. Y a veces caminamos por la vida así como si en realidad no hubiese ninguna maldad, ninguna acechanza, ninguna tentación. Vivimos nomás, sin entender que estamos en batalla. Y este texto nos dice que estamos en batalla y cómo debemos enfrentarla. Hay una batalla. ¿Y qué busca el diablo hacer en nuestra vida? Fíjense que en Mateo 4:3 y en 1 Tesalonicenses 3:5 el diablo es llamado el tentador. El tentador. El objetivo del diablo, por tanto, es hacernos pecar. Es el objetivo. ¿Por qué? Porque de esta manera caemos bajo la disciplina de Dios. ¿Se acuerdan de la historia del brujo Balaam que tenía que ir a maldecir? Un rey moabita lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Y fue y no pudo maldecir porque estaba Cristo acampando alrededor de ese pueblo. No pudo maldecir. Entonces se le ocurrió una idea diabólica. Le dijo al rey, manda a las mujeres moabitas para que se acuesten con los israelitas y forniquen. De esa manera entra pecado al pueblo y van a caer bajo la disciplina de Dios. Y tal cual fue. Entraron las mujeres moabitas, el pueblo fornicó y el Señor los disciplinó y murieron como 30.000. ¿Cuál es el objetivo en las acechanzas del diablo? Es que peques. Esa es la batalla. O dicho de otra manera, la vida en santidad es protección. La vida en santidad es gozo. En cambio, una vida en pecado es sufrimiento y es destrucción. Ese es el negocio del diablo. Esa es la acechanza. Es el tentador. A lo largo de nuestra vida acá en la tierra, los demonios van a estar acechando para que pequemos. De diversas maneras. Si quieren entrar en detalle, la verdad, muchos detalles los desconozco. Me importan poco porque sé que estoy en guerra y sé lo que debo hacer. ¿No es cierto? Sé que todo el día estamos enfrentando tentaciones y el enemigo tienta mi carne con mis propias concupiscencias. ¿Debo mirar al enemigo? No, debo mirar al Señor. Pero entender en lo que estoy. La Biblia nos enseña que la batalla espiritual no es, por tanto, principalmente una lucha en la casa porque están penando, ¿no es cierto?
o algún endemoniado que hay que liberar. Cosas que, la verdad, sí pasan, pero no son el centro de la batalla espiritual que tú estás viviendo. La batalla espiritual que tú vives a diario es una batalla en pos de la santidad o del pecado, del espíritu o de la carne. Podemos orar por alguien para que sea liberado, y muchas veces lo hemos hecho, pero Cristo mismo dijo en Mateo 12, pero ¿saben lo que pasa? Sale el demonio, deja la casa limpia y después viene con otros 7 y deja el estado de la persona peor después. ¿Y por qué pasa algo así? Porque esa vida no ha sido renovada, porque su comunión con Dios no está presente, porque tal vez viven en desobediencia. Por eso en Efesios 4 dice esto: airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Hace un par de meses atrás. Airaos, pero no pequéis. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Fíjense cómo ese versículo está diciendo de qué manera damos lugar al diablo. Cuando pecamos. Pongan atención, se los leo otra vez. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando pecamos. Esa es la batalla. Damos lugar al diablo. Damos lugar a la tortura. La victoria sobre los demonios no está simplemente en reprenderlos. Está en la vida en santidad. ¿Me entiende? Si quieres reprender, puedes reprender. Pero si tu vida está en pecado, entonces has dado lugar al diablo, aunque estés reprendiendo todo el día. La mayor liberación ocurre en el proceso de santificación. Ahí ocurre la mayor liberación. Al arrepentirnos de los pecados, al vivir vidas renovadas para el Señor. El diablo tiene acceso para torturar nuestras vidas cuando pecamos y hay, al revés, hay liberación cuando hay arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento cuando te arrepientes ante el Señor genuinamente y dices, Señor, soy un pecador, por favor límpiame, por favor cámbiame, no quiero volver a caer en esto. Cuando tú te arrepientes genuinamente, el enemigo pierde a dónde agarrarse, hay libertad. Por eso Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y nótese esto, el orden de esto, someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es decir, tú eres el rey, tú das las órdenes, yo sigo lo que tú quieres. Obedecer al Señor, esa es la sujeción, obediencia, una vida de obediencia. Y a continuación dice, resistan al diablo. Ni siquiera dice, reprendan al diablo. Ni siquiera dice eso. Dice, resístanlo. Porque las acechanzas del diablo tienen que ver con la tentación. Tú resistes la tentación. Y cuando hayas pasado esa tentación, ese tiempo de prueba, vendrá un fruto apacible y glorioso para el Señor. Lo central en la batalla espiritual es vivir una vida sometida a Dios en todas las áreas. Esa es la batalla espiritual. Es algo mucho más concreto de lo que tal vez piensas. Es algo mucho más concreto que tirar flechas invisibles. Es decirle, Señor, heme aquí. Soy tu siervo, soy tu hijo. Haz conmigo lo que tú quieras. Si quieres quitarme esto, quítalo. Si quieres darme lo otro, no hay problema. En la mansedumbre hay victoria. Entonces, entendiendo que el esfuerzo central del diablo y de los demonios es tentarnos a pecar, el tentador, y entendiendo que nuestro esfuerzo central en la batalla espiritual es vivir en santidad, someternos a Dios, resulta obvio, ¿no es cierto?, que en la batalla espiritual no miramos a los demonios, nosotros miramos a Cristo. Lo miro a Él y me acerco más a Él. Y si los demonios molesten, que molesten, da lo mismo. Yo sigo al Señor, yo sigo a Él. Porque cuando el motociclista se pone a mirar a los perros que andan ladrando y quieren morder sus ruedas, se va a caer. ¿Nunca has visto? Empieza a pegar patadas a los perros y empieza ya y se va a caer. No, pues el motociclista tiene que acelerar nomás. Y los perros van a caer en el camino. Así mismo tú, acelera y busca al Señor.
Nuestra batalla consta de mirar continuamente el rostro de Cristo y seguirlo a Él. Nuestra batalla no consta de andar mirando a los demonios, de andar poniéndole nombre y fijarnos dónde están escondidos. No ignoramos que están. No ignoramos que estamos en batalla. No lo ignoramos, pero nosotros miramos al Rey. Lo miramos a Él. Seguimos avanzando y seguimos perseverando, seguimos sometiéndonos a Dios. Y tarde o temprano el diablo y sus demonios van a tener que huir, porque ya no van a soportar de tantas alabanzas que te van a escuchar. Y no van a soportar de seguir escuchando tus oraciones. Y no van a soportar de seguir escuchándote evangelizar. Y no van a soportar de ver en ti tanto amor. Se van a desesperar y al final van a salir corriendo. Van a decir, no, le voy a encargar a esta persona a otro demonio. ¿Me entienden? Va a tener que huir. Va a tener que huir. Volvamos a Efesios 6, 11. Bajemos esta enseñanza más a lo concreto. Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Fíjense cómo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra seres humanos. Aterriza esto en tu vida. Tu cónyuge no es tu enemigo. No lo es. Tu jefe no es tu enemigo. Tus hermanos en la fe no son tus enemigos. Tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo no es tu enemiga. Incluso si invadiera el Estado Islámico para decapitar a los cristianos del país, esas personas no serían nuestros enemigos. Al revés, serían el objeto de nuestra evangelización. El diablo y sus secuaces son nuestros enemigos, los demonios. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Los demonios son nuestros enemigos, pero no las personas. Hemos sido llamados a las personas, no contra las personas. Dios aún nos tiene en este mundo caído precisamente por esas personas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos tiene. Entonces, tus compañeros de trabajo no son tus enemigos. Tu familia no es tu enemiga. Pero hay una batalla espiritual que se estaba batallando ahí detrás de todo eso, ¿sí? Pero ojo, esa batalla es en torno a tu corazón y tu vida en santidad. Amada iglesia, no podemos caer en el juego de tener enemigos humanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No puedes aborrecer a los de la derecha política, ni tampoco puedes aborrecer a los de la izquierda política. Estamos llegando ahora a un proceso constituyente. Otra vez van a partir con el constitución a favor, constitución en contra. Tú no puedes tener por enemigos a los que piensan distinto a ti en eso. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra las personas. Nosotros sabemos que en realidad todo el sistema del mundo está gobernado por el maligno. Y nosotros servimos a nuestro Rey Jesucristo que está por sobre todo. ¿Me entienden? Si te encanta el fútbol, tú no puedes aborrecer a los de la garra blanca porque eres un Panzer. Si te gusta el deporte que sea. Nosotros somos del reino de los cielos y nuestra batalla en esta tierra consta en presentar el Evangelio en amor y verdad, en santidad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no contra personas. Tú eres un soldado de Jesús y como tal luchas contra el diablo. ¿Lo tienes presente? ¿En la situación que estás viviendo lo tienes presente? ¿O la verdad es que ha empezado a aborrecer a las personas? Hay alguien que ya estás odiando. Hay alguien que no quieres volver a ver. No estás entendiendo la batalla, sino que estás perdiendo la batalla. Pensando que ganas, pierdes. Pierdes. Porque la batalla no es una mera batalla argumentativa, es una batalla en pos de la santidad de tu corazón. Esa es la batalla. No luchas contra la gente, sino contra las huestes de maldad a favor de la gente, que están en tinieblas y están oscurecidos.
¿Cómo ves a tu esposo? ¿A tu esposa como tu enemigo? Fíjense lo que escribe 1 Pedro 3:1. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense cómo la victoria, en este caso matrimonial que presenta Pedro, una mujer creyente con su esposo que es inconverso. En este caso, Pedro dice, miren, fíjense, ¿saben cuándo va a tener victoria? No con las muchas palabras, es con su actitud en santidad, al vivir el carácter de Cristo manso y humilde. La victoria espiritual sobre el diablo está en hacer el bien con sencillez de corazón. Esa es una victoria espiritual. Y esto que nos dice acá para el matrimonio, la verdad es que corre para todo tipo de problemas interpersonales, no solo matrimoniales. En los pasajes bíblicos vemos mucho esto presente. Piensa en aquella persona que te ha hecho mal, esa persona que te dijo una sarta de garabato, ¿no es cierto?, con la cual te peleaste y todo. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Entrégale la verdad del Evangelio. Tu lucha no es contra esa persona, sino contra el diablo a favor del alma de esa persona que está perdida probablemente y está en tinieblas. ¿Cómo puedes esperar que tenga fruto del Espíritu si está en tinieblas? Si hasta nosotros que estamos en la luz nos cuesta cualquier cantidad el fruto del Espíritu, ¿sí? Debemos estar apegados al Señor para eso. Entonces, ¿qué le pides a alguien que no tiene al Señor? Y tal vez tú dices, es que ese problema tiene al Señor. Ah, bueno, ese es otro cuento. Más amor entonces. Y más verdad. Gracia y verdad. ¿No es cierto? ¿Cómo el Señor lo hace con nosotros? Como dice Romanos 12:17 en adelante, cuando dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí en la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tranquilo, tranquilo, yo voy a ver todo. Hay un tiempo de juicio final. Tranquilo, tu batalla espiritual es ser mansa. Es ser manso. Tu batalla espiritual es estar en paz para con todos. Hay una relación que no está en paz, batalla y busca la paz. Esa es la batalla. Tu batalla es no vengarte. Tu batalla es responder al mal con bien. Esa es la batalla. No es solamente caminar por la casa, por la calle, andando echando fuera demonios. No es solo eso. Es tu vida en santidad, tu consagración al Señor. El texto sigue en Romanos 12 diciendo, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Piénsalo. Tu compañera de trabajo, tu compañero de trabajo, tal vez hay que comprarle un Super 8 o algo más. Piénsalo, porque eso es una batalla espiritual. Cuando le das algo al que es tu enemigo, es batalla espiritual. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No es solamente la oración, que es crucial, la vamos a ver en la armadura. Es un tema de tu vida, de cómo tú vives. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Si tuviera sed, dale beber. Dale. Y algo rico, nada con veneno. Dale beber. Soy enemigo de mí mismo, me di agüita. ¿Cierto? Siempre luchamos con tantas cosas. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y uno dice que eso, ascuas de fuego, es que se va a sonrojar. Le va a dar vergüenza. Porque te trató tan mal, y tú lo tratas tan bien, y te sigue tratando tan mal, y tú lo tratas tan bien, que al final va a decir, oye, como que no estoy bien. Le va a dar vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo creo que esa frase es crucial en la batalla espiritual. Vence el mal, ¿cómo? ¿Y quién está detrás del mal? El diablo y sus demonios. ¿Y cómo los venzo? Con el bien
con el bien. Y por tanto la lucha continuamente va a ser contra ti mismo y tus propias concupiscencias de querer responder mal, de querer hacer el mal, de querer mentir, de querer robar, de querer pegar, de querer vengarte, de querer decir palabras. Y tu lucha, porque esa lucha en pos de la santidad es batalla espiritual. Es batalla espiritual. Hay victoria sobre el diablo cuando eres bondadoso, cuando eres templado, cuando eres paciente, cuando eres amorosa. Hay victoria sobre el diablo cuando procuras ser como Jesús, que no vino a matar a los hombres, sino a salvarlos. Ya vendrá su juicio, pero estamos en la época de la predicación del Evangelio, mis queridos. Amada iglesia, no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra el tentador que busca que pequemos. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué Pablo da un listado tan grande de enemigos? Y enemigos poderosos. Habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores, habla de huestes como ejércitos. ¿Por qué te presenta el enemigo tan grande? No para que tengas miedo, sino que para que no tomes a la ligera la batalla espiritual en pos de la santidad. No es algo a tomar a la ligera. El pecado es grave. La batalla es ardua. Esto no es un juego. ¿Nunca han visto películas de guerra donde mueren miles de soldados y pasan las balas por todos lados, ¿no es cierto? Y mueren y el protagonista generalmente de alguna forma logra pasar? Si usted lleva más de 10 años en la fe, probablemente hay mucha gente que en su época usted vio en la fe y ya no los ve por ni un lado. Las balas corren por todos lados, mis queridos. La batalla es ardua. No es algo que podamos despreciar. Debo entender que estoy batallando contra un enemigo poderoso. Tan poderoso que es imposible que todos nosotros juntos lo podamos vencer. Es tan poderoso que es imposible que todos los creyentes de todas las épocas lo puedan vencer. Por tanto, Dios se encarnó y se hizo hombre. Y Él vino a vencer al diablo. ¿Y cómo venció? Nunca pecó. Esa es la victoria. Cristo nunca pecó. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en la cruz para borrar nuestros pecados. En Él hay victoria. Y por eso el texto al inicio dice, recurre a su fuerza. Porque si tú quieres pelear con tus fuerzas contra principados, potestades, gobernadores y huestes malignos, no lo vas a lograr. Ni siquiera partas peleando. Es imposible. Si probablemente ni en el 1 a 1 podemos con un demonio, ¿qué voy a poder con todas las huestes y los principados y los gobernadores? No puedo, po. Pero me da lo mismo, porque yo estoy aferrado entre las piernas del que sí puede, del poderoso gigante que batalla por mí, que ya batalló. Lucha encarnizadamente contra el pecado. Esto es guerra, esto es en serio. Todo nuestro medio está invadido del enemigo. Y si eres un verdadero creyente, si tú vas cediendo al pecado, puede ser que al final seas salvo, pero pasado por fuego, como dice 1 Corintios 3, con mucho sufrimiento, con mucho malestar. No es necesario. Analiza con cuidado tus relaciones interpersonales. Analiza hoy con cuidado tus conversaciones, tus frases, tus pensamientos. ¿A quién desprecias? ¿A quién tienes por enemigo? ¿A quién aborreces? ¿Has dado lugar al diablo? ¿Has dado lugar al diablo en tu vida? No ignores las maquinaciones del diablo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay victoria en el arrepentimiento. Hay liberación en el arrepentimiento. De decirle, Señor, la verdad la embarré. He vivido una vida hipócrita. He vivido una vida falsa. La verdad es que nunca he amado a mis hermanos. La verdad, Señor, es que el enemigo tiene mucho acceso a mi vida. Líbrame. Necesito de tu fuerza porque soy débil. El texto insiste 2 veces en que tomes toda la armadura de Dios. Tanto en el versículo 11 como en el 13. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no hayan áreas en tu vida
que estén descubiertas de las cosas que después vamos a ver, pero que no hayan áreas. Y generalmente hay áreas que nosotros tenemos súper fortalecidas, pero otras áreas donde estamos débiles y donde de hecho decimos estamos bien así. Porque es muy difícil dejar esto. Porque es muy difícil hacer, y es como estar con toda la armadura puesta, pero tener una pierna descubierta. Te van a herir igual. Todas las áreas. ¿Cuál es tu área más débil en cuanto a la santidad? ¿La sexualidad? ¿Es esa tu área débil? ¿El dinero? ¿El afán por el dinero y el amor por el dinero? ¿O tu área débil es el ego? ¿El orgullo, la soberbia, no permites que nadie te diga nada? ¿O es la idolatría, al qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? Incluso estás sirviendo en la iglesia para que opinen bien de ti. ¿Cuál es el pecado? ¿Dónde te aprieta el zapato? ¿El control? ¿El que tienes que tener todo manejado y el control? ¿O es tu reputación? Lo que piensan de ti. Eso sí que te cuesta. ¿O es tu mal carácter? Tu mal carácter, sobre todo en la familia. ¿Es ahí donde está tu debilidad? ¿Cuál es tu área más débil? Es súper importante discernirlo, porque ahí la muralla está caída y hay que ponerla. En arrepentimiento ir al Señor. Porque es una batalla. Si tú no cierras las murallas, el león anda como león rugiente y va a pegar por donde eres débil. Por tanto, ponte toda la armadura. Toda la armadura. Queridos, no quiero que terminemos saliendo de acá diciendo ya, ok, bien, por tanto, tengo claro lo que tengo que hacer, voy a la batalla con todas mis fuerzas. No, espero que esa no sea tu discurso, sino que en realidad lo que podamos decir ahora es: Señor, si la victoria espiritual está en no pecar, entonces estoy re mal. Entonces la verdad es que estoy re mal. Si la victoria espiritual está en vivir en santidad, entonces, Señor, el enemigo ha invadido mi hogar y ha invadido mi vida. Por favor, perdóname. Dame tú las fuerzas, porque yo no tengo las fuerzas. Sé tú a través de mí, sé tú mi fortaleza, que tu vida sea en mí para vivir en santidad, para tu gloria. Tú que hiciste las estrellas con la punta de los dedos, y para ti que las naciones son polvo sobre la mano. Señor, dame la fuerza para, frente al mal, responder con bien. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante ti en arrepentimiento. Primero reconociendo que somos débiles. Y gracias porque tú viste que somos débiles y nos amaste y enviaste a tu Hijo amado, quien venció por nosotros en la cruz sobre el diablo y los demonios. Quien venció por nosotros durante toda su vida viviendo en santidad. Jesucristo, te damos gracias. Tú solo eres digno de ser el Rey y de gobernar sobre todo. Señor, ten misericordia de nosotros y danos de tu fuerza. No queremos seguir pecando, Señor. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras áreas que están caídas. Tú conoces las murallas que están caídas en nuestra casa, en nuestra vida personal. Señor, hoy día nos arrepentimos. Te pedimos perdón, límpianos. Y pon en nosotros un corazón nuevo. Que queramos realmente vivir completamente rendidos a ti, consagrados en ti en todas las áreas. Que no nos acomodemos al pecado. Señor, solo en ti está esa fuerza. Límpianos, sánanos, fortalécenos para vencer en esta batalla y vencer al mal con el bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.